En este material vamos a tratar de obtener las ecuaciones fundamentales del movimiento en la cinemática. Para ello, pues trabajaríamos con conceptos fundamentales como sería el desplazamiento. El desplazamiento conocido como el cambio de posición. Claro, como vamos a trabajar en una sola dimensión para simplificar el análisis, pues nuestro cambio de posición lo haríamos en la dimensión X, o sea, en el eje de las X. Sería la posición final menos la posición inicial. Este concepto de desplazamiento también implica que es un vector, pero como habíamos comentado en una sola dimensión, no sería necesario colocar la señalización de que es el vector. Entonces, también trabajaríamos con lo que sería la velocidad media, que la habíamos definido como la variación de la posición en el tiempo, y podríamos escribirlo un poco más explícito de esta manera. Y otra coordenada cinemática importante sería la aceleración. La aceleración media, vector también, recuerden que se define como la variación de la velocidad en la medida que transcurre el tiempo. Y esto lo podríamos escribir de la siguiente manera. A partir de estas definiciones, que son elementales, podríamos entonces comenzar a trabajar para obtener las ecuaciones fundamentales del movimiento. Por ejemplo, si utilizamos esta ecuación, fíjense, velocidad va a ser igual a la variación de la posición mientras transcurre el tiempo. ¿Qué ocurre en todos los movimientos? Si consideramos que el tiempo inicial es 0, nuestra expresión quedaría de esta manera, y si despejáramos la posición, o sea, la posición final, sería igual a la velocidad por el tiempo. Recuerden, este tiempo pasa a multiplicar velocidad, y este elemento, que sería la posición inicial, pasaría sumando al otro término. Fíjense que esta ecuación la podemos comparar con la ecuación de la recta que hemos estudiado en otras asignaturas, y nos daríamos cuenta de que, comparando término a término, la velocidad corresponde con la pendiente en esta ecuación que estamos trabajando ahora mismo. Esta ecuación que está acá es la ecuación que caracteriza a la posición en función del tiempo cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante. Si es una recta, pues vale la pena recordar, si hiciéramos un pequeño plano cartesiano acá, que esta ecuación de la recta es precisamente algo que podríamos quizás dibujar de esta manera. Ocurre que este punto inicial que está acá es el intercepto, como ya sabemos, y que la inclinación que tiene esa recta sería su pendiente. Si esto lo llevamos a lo que sería en el movimiento, lo que hace el papel de la Y sería la posición, y el papel de la X en este caso sería el tiempo. En un plano cartesiano, posición-tiempo, si la recta corresponde con esta figura que tenemos acá, pues nos damos cuenta que este intercepto que está aquí sería la posición inicial del movimiento, y que la inclinación que tiene la recta, que es la pendiente, corresponde con la velocidad, y que esa velocidad, como lo vemos en el gráfico, es constante porque la pendiente de esa recta, como es evidente, no cambia. Este tipo de movimiento
es el movimiento rectilíneo uniforme, que la característica fundamental es que su velocidad es constante. Si la velocidad es constante, fijándonos en esta expresión, no habría variación de velocidad. Eso implicaría que la aceleración sería cero. Por acá tenemos una ecuación fundamental. Ahora, si utilizamos la ecuación de la aceleración siguiendo el mismo procedimiento, podríamos encontrar que la velocidad, despejando la velocidad de aquí, ¿verdad?, sería igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Si se dan cuenta, también corresponde con la ecuación de la recta, donde la pendiente ahora es la aceleración. Si trabajamos un gráfico o un plano cartesiano de en las X tenemos el tiempo como lo indica la ecuación y en las Y tenemos a la velocidad y nuestra recta sería de esta forma, pues esta sería la velocidad inicial y la pendiente sería la aceleración, que también es constante. Esta ecuación que tenemos aquí es una de las ecuaciones que caracteriza al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué característica tiene este movimiento? Que la aceleración es constante y que la velocidad varía a un ritmo uniforme, precisamente porque la aceleración es constante. Aquí tenemos dos ecuaciones que caracterizan a dos movimientos diferentes, pero ¿cómo podríamos nosotros trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente variado y que pudiéramos entonces conseguir las posiciones del cuerpo en los diferentes intervalos de tiempo, puesto que aquí solamente en esta ecuación relacionamos velocidad, aceleración y tiempo? Para eso vamos a utilizar otra pizarra. Escribamos la ecuación para darle continuidad al análisis. La ecuación que acabamos de obtener es que la velocidad va a depender de la aceleración del tiempo y de la velocidad inicial del cuerpo. Si representamos de nuevo acá en un plano cartesiano, donde tenemos el tiempo y la velocidad, esa ecuación puede representarse de la siguiente manera, aproximadamente, donde este punto de acá corresponde con la velocidad inicial, este es el inicio, y fíjense que este punto que está acá corresponde con un tiempo para el cual el cuerpo debe haber alcanzado una velocidad determinada. Fíjense que esta área que está acá abajo se puede caracterizar precisamente si multiplicamos base por altura para tener una aproximación de lo que nos puede representar el área. Nuestra base es tiempo y la altura sería como una variación de velocidad. Esto evidentemente se relaciona, si hacemos el análisis dimensional, segundos o unidades de tiempo por unidades de velocidad nos da unidades de desplazamiento. De manera que esta área podemos asegurar que corresponde con el desplazamiento. Podemos calcular el área utilizando la geometría o la podemos calcular, como les voy a explicar a continuación, utilizando el cálculo integral. Sabemos que el área bajo una curva se calcula como la integral de la función. Si esa área nosotros decimos que es nuestro desplazamiento, esto sería la integral. Vamos a variar por el tiempo, o sea, de 0 a t. ¿De quién? De mi expresión, que sería a por t más b0. Todo eso por el diferencial de tiempo. Siguiendo las reglas elementales de la integración, podríamos dividir la integral de 0 a t de at de t más la integral de 0 a t de b sub 0 de t. Si nos damos cuenta, la aceleración es constante, como ya hemos definido, por lo tanto sale fuera de la integral y este primer término integraría
como T2 sobre 2, evaluado de 0 a T, más la velocidad inicial es constante, como pueden observar, sale fuera de la integral y dt integra como t, evaluado de 0 a t. Cuando realicemos las evaluaciones, pues sencillamente esto quedaría at cuadrado sobre 2, primer término, más esto es velocidad inicial por el tiempo. Y aquí acabamos de obtener una segunda ecuación que corresponde con la ecuación del desplazamiento de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Correcto? Aquí tenemos otra ecuación. Y una última ecuación se puede obtener haciendo uso del álgebra. Fíjense, de esta expresión que tenemos acá, vamos a llamarle expresión 1. Yo voy a despejar el tiempo y sustituirlo en la expresión 2 y desarrollarlo algebraicamente. De la expresión 1 obtenemos que el tiempo va a ser igual a b menos b sub 0 sobre a. Ahora, sustituyendo en la expresión 2, vamos a obtener que delta x va a ser igual a sobre 2 por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Si hacemos el desarrollo, fíjense, esta a que está aquí está elevada al cuadrado. La puedo cancelar con una a de aquí para este término. Por lo tanto, aquí me quedaría esta a cancelada con 1 de acá, me quedaría 1 aquí sobre 2a. Y entonces tendría que hacer el desarrollo de b menos b0 al cuadrado, que es un binomio cuadrado. Por lo tanto, sería el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más, ahora podríamos desarrollar esto término a término, b sub 0 por este término entre a menos b sub 0 por este término entre a. Se quedaría b sub 0 por b sobre a menos, más por menos, menos, b sub 0 por b sub 0 entre a. Y ahora este término lo vamos a multiplicar, este factor que está aquí delante, por todo este término. Quedaría b al cuadrado sobre 2a menos, cuando multipliquemos este término por esto de acá, el 2 se cancela y nos quedaría b por b sub 0 sobre a. Y ahora nos restaría multiplicar este término por el último, que nos quedaría b sub 0 cuadrado sobre 2a. Y terminamos de poner el resto de los términos. Fíjense, este término se repite, uno positivo y otro negativo, por lo tanto se cancelan. Entonces, aquí quedaría este término que no se afecta, y fíjense que este término y este término podríamos decir que este primer término es la mitad de este término que está aquí. Y este tiene signo negativo. Quiere decir que cuando ustedes resten este elemento que está aquí y este elemento que está aquí, nos quedaría menos b sub 0 cuadrado sobre 2a. Operando con estos dos. De manera que ahora tenemos 2a que está debajo. Vamos a seguir escribiendo aquí. Podríamos decir que esto es b cuadrado menos b sub 0 cuadrado sobre 2a. Y ya en esta ecuación podríamos escribirla acomodándola a despejar b cuadrado sería igual a 2a que multiplica a delta x
más b sub 0 cuadrado. O, como la podrán encontrar en la mayoría de los textos, que es equivalente. Y aquí tenemos la tercera ecuación fundamental que relaciona a las velocidades cuadradas con el desplazamiento y la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De manera que en este espacio de acá les voy a resumir. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos a la ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos tres ecuaciones. Esta de la velocidad, la del desplazamiento y la de la que acabamos de obtener, que relaciona a las velocidades al cuadrado. Con estas ecuaciones pueden trabajar todo el contenido que se discute en la cinemática de la traslación.